Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, qué bueno que podemos estar conectados. Vamos a dar inicio a nuestro devocional y vamos a orar unos segundos. Señor Jesús, te damos gracias. Señor, gracias por tu presencia. Señor, gracias por tu fidelidad. Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias porque nos permites estar acá reunidos. Gracias, Señor, porque nos permites poder recibir más de ti, Señor. Dios habla a nuestro corazón, Dios ministranos, Dios enséñanos, Dios que tu palabra, Señor, transforme nuestra vida, que tu palabra, Señor, nos haga ser más como tú eres, Señor, y menos como somos nosotros, Señor. Bendecimos esta mañana y abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir de parte tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a iniciar. El tema de hoy es compartir y me gusta mucho este tema porque ahora que lo estuve estudiando, la verdad es que Dios habló mucho a mi corazón y es que muchas de las veces, no sé si te ha pasado a ti, pero antes de conocer a Cristo, hacemos ciertas acciones que son correctas, que son buenas, y después que venimos a Cristo, pareciera que hay cosas que se intercambian muchas de las veces. Venimos a Cristo y hay cosas que veníamos haciendo bien antes de conocer a Cristo y entrando a Cristo a veces perdemos de vista ciertas acciones que Dios aprueba, que Dios está de acuerdo, pero que cuando venimos a Cristo a veces las dejamos de hacer y una de estas es esto de compartir. Quiero leerte un versículo y apóyame ahí buscando en tu Biblia, Hechos capítulo 2 versículos del 44 al 45. Y dice así, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad que cada uno de ellos tenía. Estos versículos o este versículo se, se cumplió después de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y partió a la diestra del Padre. Se quedan los discípulos, los 12 discípulos, y el evangelio se empieza a esparcir impresionantemente sobre todos los lugares. Y la gente empieza a conocer a Cristo y la gente empieza a recibir, empieza a ser bautizada y empieza a haber un avivamiento impresionante. Y dice que dentro de este avivamiento empezó a suceder algo. Dice que todos los que habían creído estaban todos juntos y había algo en común en todos los cristianos o en toda la gente que había creído en Jesús. Y lo que había en común en cada uno de ellos es que dice que vendían todas sus propiedades y todos sus bienes y lo comenzaban a repartir a la gente que tenía necesidad. Empezó la gente a vender sus propiedades, empezó a la gente a vender todo lo que en algún momento tenía valor o creían que se podía vender y con lo ganado dice que empezaban a ayudar a la gente con necesidad. Eso me impacta, no solo me impacta esa parte, sino me impacta creo más la parte donde dice que todos tenían en común esas cosas. O sea, había un mismo sentir en la iglesia, había un mismo sentir en todos los hermanos. ¿Cuál era ese sentir? De poder ayudar y de poder bendecir a la gente que tenía necesidad. La verdad es que yo no sé si sabías esto, pero Dios es un Dios generoso. ¿Y qué muestra, qué mejor muestra de generosidad que el haber dado a su hijo por todos nosotros? Es la mayor, es el mayor ejemplo de generosidad de parte del Padre para el mundo, para la humanidad. El haber dado lo más valioso, el haber dado lo más importante que el Padre tenía, a su Hijo unigénito. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino tuviera vida eterna. Tú y yo tenemos vida eterna por la generosidad del Padre. Y no te voy a compartir de diezmos y ofrenda, no te estoy compartiendo nada de eso, pero la verdad es que la razón o el motivo por el cual el Padre fue generoso fue por amor. Y es que no podemos ser generosos si no hay amor. ¿Por qué la gente tenía en común todas estas cosas? ¿Por qué la gente empezó a sembrar? ¿Por qué la gente empezó a ayudar al necesitado? No lo hizo por una imposición de un pastor, no lo hizo por una imposición de algún líder, no lo hizo porque, pues es que, pues ya ves que la Biblia dice que tengamos que tener unidad y armonía y se sintieron presionados y se sintieron forzados a tener que empezar a sembrar, a tener que, yo no me imagino a una persona diciendo, pues es que tengo que vender las escrituras de mi casa, porque pues como me entré a la iglesia y como me metí al cristianismo, pues le tengo que entrar con todo. O sea, imagínate la gente bien triste así, ¿no? Y pues tengo que ir a vender mis escrituras, voy a ir a empeñar para que lo que me den, pues que se lo tengo que dar al necesitado. O sea, nadie hizo eso, la Biblia no dice eso, la Biblia dice, todos tuvieron en común estas cosas. O sea, yo creo, de verdad, me aviva mi corazón porque yo creo que había un fuego impresionante encendido en sus corazones que los llevó a sembrar con amor. ¿Por qué? Porque ellos entendieron, o sea, ellos entendieron que su vida comenzó a cambiar a través de creer en Cristo. Su vida comenzó a cambiar a través de recibir a Cristo en tu corazón. Es que cuando tú sabes y entiendes claramente que hoy en día Cristo está en tu corazón, lo único que nos queda es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor? Es que hoy entiendo, Señor, que mi vida ya no está vacía, que ya no estoy muerto, Señor, que tú viniste a mi corazón, Señor. Dime qué quieres que haga. Yo creo que ese era el sentir que había en la gente y por eso empezó a sembrar con tanta alegría y con tanto gusto. Y no se me recuerda a cuando Dios le pidió a Abraham a su hijo Isaac. Y Abraham estaba tan enamorado de Dios. Abraham amaba a su hijo, y claro que amaba a su hijo, y creo que cada uno de nosotros amamos en el buen sentido lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Estás agradecido por la casa que Dios te dio? ¿Estás agradecido con el trabajo que Dios te dio, con la esposa, con los hijos que Dios te dio? Y creo yo que Abraham estaba agradecido y amaba a su hijo, dice que lo amaba mucho. ¿Y cómo no lo iba a amar si era un sueño y era un anhelo durante muchos años del corazón de Abraham? Pero sabes, Dios se lo pidió. Yo creo que más allá para ver si Dios amaba más a Isaac que a Dios, porque Dios sabía y Dios conoce su corazón, era para que Abraham se diera cuenta a quién realmente amaba más. Y creo que cuando Dios nos pide algo, y creo que cuando Dios nos pide que sembremos y demos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, no es para que Dios se dé cuenta y si lo amas más a Él o amas más lo que tienes en tus manos. Porque yo no creo a Dios que diga, ay, ¿será que me ama más a mí o que ama más a sus recursos? O sea, como si Dios no lo supiera. Creo que es para que tú y yo nos demos cuenta en dónde está puesto nuestro corazón. Uy, es para que nos demos cuenta en dónde está nuestro corazón, si en lo que Dios ha puesto en nuestras manos o en Dios. Dice que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro, o donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Por si me equivoco, pues ya te lo dije de las dos formas. Entonces, realmente, ¿en dónde está puesto tu corazón? ¿En dónde está puesto tu corazón? Y yo te decía, Dios es un Dios generoso, ya te dije, ¿por qué Dios es un Dios generoso? Más allá de los recursos que Dios nos pueda dar, Dios dio algo más importante y algo más valioso que cualquier recurso y fue a su Hijo unigénito. Creo que nuestra generosidad eh, tendría que ser mostrada para la gente que está a nuestro alrededor. Creo que nuestra generosidad, hablándolo, lo voy a hacer claro, hablándolo en lo económico, no va a solucionar la economía de las personas que están a nuestro alrededor. Nuestra generosidad no, no es para cambiarle la vida a la gente que está a nuestro alrededor. No se trata de eso. No se trata de tratar de solucionar la vida de las demás personas. Se trata de ser empáticos con los demás. No sé, ¿me escuchaste eso? No se trata de solucionarle la vida a los demás, se trata de ser empáticos con los demás. Y quiero ponerte un ejemplo de esto, Lucas capítulo 12 del 15 al 21.
Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Voy a repetir eso. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido muchos recursos. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros o mis bodegas, si tú lo quieres traer en la actualidad, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Eh, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, lo que has ganado, ¿de quién va a ser? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Me encanta esta parábola. Dice que había un hombre que tenía mucho, había poseído tanto, había generado tanto. Yo me imagino que trabajaba demasiado fuerte y es que no sé si alguna vez llegaste a pensar antes de conocer a Cristo, hasta dentro de conocer a Cristo, ¿no? Diciendo, pues si yo me lo he ganado, pues si yo me lo he ganado con mi esfuerzo, con mi sudor, yo soy el que se ha esforzado, ¿por qué le voy a tener que dar a alguien que ni se esforzó? ¿Por qué le voy a, no sé, de repente pasa alguien a pedirte una moneda, ¿no? Este anda de vago, este se anda drogando, este anda en las calles, viene a pedir bien fácil cuando yo estoy en camino al trabajo, cuando yo me tengo que esforzar, yo tengo que andar sudando, y este cuate viene a pedirme dinero, no, pues que trabaje. No, nosotros les hacemos un daño al darles, al sembrar en ellos, les hacemos un daño porque los hacemos más flojos. Ay, nada más estoy diciendo todo lo que yo pienso cada vez que me pide alguien dinero, ¿verdad? Me encanta poner mis ejemplos pensando que los demás piensan así. Entonces, la verdad es que este hombre se había ganado tanto y tanto y tanto que dijo, no, pues ya no tengo dónde guardar, entonces voy a derribarlos, voy a edificar más para que siga guardando y siga guardando y siga acumulando y siga acumulando. Dice, pero esta noche van a pedir tu alma y todo lo que generaste, ¿en quién sembraste? Ahora, no te estoy diciendo, ve y dale todo a la gente que tú crees y piensas. Se trata de ser empáticos cuando tú sabes y Dios pone en tu corazón, siembra en alguien. Pero este hombre no sembraba en nadie. Este hombre solamente acumulaba para sí mismo y se la pasaba guardando. Y entonces Dios le dijo, así es el que hace tesoro para sí mismo y no es rico para con Dios. Y no es rico para con Dios. Yo quiero preguntarte algo hoy en esta mañana. ¿Qué tienes para compartir? ¿Qué tienes para compartir? ¿Qué tienes para sembrar? ¿Tienes recursos económicos para compartir? ¿Tienes una palabra de fe y esperanza para compartir? ¿Tienes tiempo para compartirlo con alguien más? Porque quizá a veces no se trate solamente de los recursos, sino también de una palabra de fe y esperanza. Porque también se trata de tu tiempo. A veces tu tiempo solamente lo estás ocupando para ti mismo en lo que tú crees que es importante y no en lo que pudiera ser importante para alguien más. No sé si me escuchaste eso. Te voy a poner un ejemplo de de lo del tiempo. Es que yo lo pone en mi corazón. Y es como cuando dice la escritura que había un samaritano con necesidad, herido, lastimado porque lo habían asaltado. Y dice que pasó un levita. Y creo que el tiempo que pudo haber sembrado, lo pudo haber sembrado en perdón, no era un samaritano, ¿verdad? En una persona que estaba herida y lastimada. Pudo haber sembrado ahí en él, pero él quiso ocupar su tiempo en lo que él consideraba importante y no dice la Biblia hacia dónde se dirigía. Nosotros hemos supuesto que a lo mejor iba a ir no sé, a dar una palabra de parte de Dios o a servirle al Señor. Dice que después pasó un sacerdote y de la misma forma no sembró su tiempo en quien tenía necesidad hasta que pasó un samaritano, el buen samaritano. Y el buen samaritano sembró en la persona que había sido herida y lastimada. Por eso te estaba diciendo, a veces nuestro tiempo lo sembramos o lo damos en lo que creemos que es correcto, pero es en lo que tú crees correcto y no en lo que debería de ser correcto. A lo mejor inviertes tanto tiempo en lo que tú consideras que es importante, pero no en tu hijo quien lo necesita, en tus hijos quien lo necesitan.
en tu esposa quien lo necesita. No es en lo que tú crees que es importante, sino en quien los necesita. ¿Tienes un plato de sopa para compartirlo? Yo me acuerdo que ahora en pandemia, todos fuimos testigos de que empezó a haber muchísima necesidad. Mucha gente sí se quedó en casa, otras personas como yo de repente no salíamos, pero había mucha necesidad. Y yo me acuerdo que hubo un momento en donde todos en Facebook decían, no, pues si tienes necesidad de un plato de sopa, ven a mi casa. Pero la neta es que yo no sé si realmente sucedió algo así. Y la verdad es que a veces decimos, pero no hacemos. Entonces, ¿qué tienes para compartir? ¿Tienes recursos económicos con los que puedas sembrar? ¿Tienes una palabra de fe, esperanza? ¿Tienes tu tiempo? Y quiero cerrar con este último ejemplo. Santiago 2 del 15 al 16, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así: supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni cómo vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho, que aliméntate bien, pero no le da ni el alimento ni la ropa. ¿Para qué les sirve? O sea, ¿para qué les sirve la palabra que tú les dijiste? Es como cuando de repente alguien te viene a platicar una necesidad y lo primero que hacemos nosotros como cristianos bien astutos para no ayudar a la persona que tiene necesidad. Vamos a orar, hermana. Vamos a orar, hermano. Que Dios lo bendiga. No, vamos a estar orando por usted. Que Dios sea el que provea. Y Dios te dio lo que necesitabas sembrar en la vida de esa persona. Uy, y a lo mejor ni siquiera a veces nos damos cuenta que cuando alguien viene es porque Dios nos está dando la oportunidad a nosotros de sembrar algo en la vida de esa persona. Y lo único que le dijiste fue, usted váyase, no se preocupe, Dios le va a proveer. Y dice el Señor, yo le quería proveer a través de ti, pero se fue con su necesidad porque no estuviste dispuesto a sembrar en la persona. Yo me acuerdo que muchas veces venían personas a buscarme, por ejemplo, a que sembrara yo una palabra de bendición. ¿Y sabes con quién los mandaba? Con el pastor Iván. Con la pastor. No, márcale al pastor, no, márcale a la pastora. Y Dios me estaba permitiendo a mí poder sembrar una palabra, pero no lo hacía. Una persona venía con necesidad y el codo me dolía. Yo decía, no, pues, híjole, hermana, pues sí, está bien difícil la situación, pero vamos a estar orando juntos, no se preocupe, para que Dios lo ayude a usted y también me ayude a mí. Y yo tenía la respuesta para bendecir a esa persona, pero no lo hacía. A veces yo me acuerdo que mi propia familia quería mi tiempo y yo prefería sembrar todo mi tiempo sirviendo a Dios cuando Dios también me llamaba a servir en mi casa. Entonces creo que sí deberíamos sentarnos a meditar un poco y decir, ¿estoy sembrando? ¿Estoy siendo generoso? ¿Estoy siendo de bendición? Y si la respuesta es no, decirle al Señor, Señor, ¿de qué forma quieres que yo sea generoso? ¿De qué forma quieres que siembre? ¿Sabes? Se puede ser generoso sin ser cristiano. ¿Estás de acuerdo con eso? Se puede ser generoso sin ser cristiano. Yo conozco mucha gente que no es cristiana y es muy generosa con recursos, con su tiempo, con su amistad y no es cristiana. Entonces se puede ser generoso sin ser cristiano, pero no se puede ser cristiano sin ser generoso. No debería de existir gente cristiana sin ser generosa. Y a veces, yo te decía, antes de conocer a Cristo hacíamos cosas que cuando nos convertimos a Cristo las dejamos de hacer. Y a veces venimos a Cristo y es ahí cuando dejamos de ser generosos. Y es ahí incluso hasta cuando la gente empieza a cuestionar, no, y es que, por ejemplo, en el tema de los diezmos y las ofrendas, y es que, ¿para quién van los diezmos y para quién van las ofrendas? Y, a mí no me interesa. Ojalá, ojalá vaya solamente para la gente o sea, ojalá vaya para la gente que sirve. Eso no debería de ser mi tema. Mi tema es, yo tengo que ser generoso, yo tengo que sembrar, yo tengo que dar, porque a eso Dios me llamó, a sembrar y a dar, a ser generoso. Amén. Entonces, creo que hoy es un buen día para poder ser generosos. Hoy es un buen día para sembrar en la gente que nos rodea. Vamos a orar.
Señor Jesús, gracias por esta mañana, gracias por la palabra que hoy nos reta a ser generosos, por la palabra que hoy nos reta a poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, a poder sembrar lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Señor, ayúdanos a ser sabios para poder sembrar y para poder ser generosos de la manera correcta, Señor. En el nombre de Jesús, que en este día, Señor, tú nos permitas dar de lo que has puesto en nuestras manos, Señor. Ya sean recursos, ya sea nuestro tiempo, ya sea nuestra amistad, Señor, ya sea, Señor, quizá un plato de sopa, Señor, pero que seas tú, Señor, guiándonos, que seas tú dándonos dirección para poder tener en común lo que hubo en ti, Señor. Dar y sembrar. En el nombre de Jesús. Amén.